El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Pero ellos, cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos también fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los jefes, los ancianos, los escribas, estos hombres, escuchando la franqueza con que hablaban y sabiendo que eran personas sin instrucción y por lo tanto no sabían escribir, estaban asombrados. No entendían. No podemos entender cómo esta gente tiene esa valentía y tiene esta franqueza. Esta palabra es una palabra muy importante que se transforma en el estilo propio de los predicadores cristianos, también en los Hechos de los Apóstoles. Franqueza, valentía, es decir claramente. Viene de la raíz griega de decir todo. Y también nosotros usamos tantas veces esta palabra, la palabra griega para hablar de esto: parresía, franqueza, coraje. Ellos tenían esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. Franqueza. El coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de Jesús. Predicaban el Evangelio con franqueza. Pero hay un versículo que me gusta tanto en la carta a los hebreos, cuando el autor de la carta a los hebreos se da cuenta que hay alguna cosa en la comunidad que está yendo hacia abajo y se está perdiendo aquella cosa que es necesario deponer. Están transformándose en tibios y les dice esto. No recuerdo bien la citación. Creo que es el capítulo 3, no lo recuerdo bien. Y dice esto: recuérdense de los primeros días. Ustedes sostuvieron una lucha grande y dura. No tiren su franqueza de los primeros días.
retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. No se puede ser cristiano sin que venga esta franqueza. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes coraje, al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideologías, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. Y después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas son víctimas de esta franqueza, porque lo ven y no saben qué hacer. Se daban cuenta que eran personas poco Would you like to learn to play instruidas y sin worship cultura. piano? I'm a former Estaban Nashville pro, asombrados and I've y los developed a reconocían system that's como making aquellos it que habían estado con Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado que han buscado la vía diplomática, la vía del compromiso. Asustémoslos un poco y veamos si así se quedan en silencio. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro. El corazón estaba corrupto. Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás. Para no llegar a esta corrupción, que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, ¿no? Un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección.
Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos: no voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente.